Las decisiones que tomamos, la forma en la que vemos el mundo, lo que atraemos a nuestra vida está determinado en un 95% por nuestra mente subconsciente y solo 5% por la consciente. Así que la mente subconsciente tiene muchísimo peso, por lo tanto ver qué hay ahí es de mucha utilidad. Y hay un concepto en sanación de niño interior que se llama reparentar, que es muy potente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú te haces... Ahora, tú eres padre de tu Cris de 5 años, desde tu yo adulto. Te abrazas, te amas y mientras vas visualizando esto y prometiendo a tu niño interior que vas a estar ahí, tú te abrazas, así físicamente mientras lo haces, ¿no? Y es súper sanador. Si es que a alguien le pasa que no aguanta su trabajo e igual lo está haciendo, yo diría como que sí se puede tomar acción y sí se puede hacer un plan, una planificación, un planeamiento, ¿no? Y decir, ya, voy a renunciar y voy a dedicarme a lo que realmente quiero hacer en la vida, porque venimos acá para vivir, no para sobrevivir. Fiorella Fuentes, escritora de un gran libro que acabo de leer y que hoy vamos a hablar de ello, profesora de profesores de yoga, recientemente mamá de Benja, una persona que yo admiro muchísimo. Yo creo que esa es la mejor forma de presentarla y hoy vamos a hablar de temas que les van a aportar muchísimo valor y que van a hacer que la salud y bienestar en su vida vayan a un siguiente nivel. Hola amigos, bienvenidos a una nueva temporada de Circum Podcast. Esta temporada es muy especial para mí porque vamos a hablar de salud y bienestar, que es uno de los temas para mí más importantes en la vida de cualquier persona. Bien dicen una frase que cuando hay salud puedes tener sueños y metas, pero cuando no hay salud, pues solo tienes un sueño y una meta. Así que hoy estoy muy feliz, muy emocionado porque tenemos una súper invitada, es una muy buena amiga mía, es escritora de un libro, es profesora, es mamá, es empresaria y estoy muy feliz de poder recibirla aquí. Así que, Fío, ¿cómo estás? Hola Cris, gracias por invitarme, estoy súper emocionada, como dices, para mí también eres un muy buen amigo y hablar de los temas que más me apasionan, que es salud mental y todo lo que eso conlleva hoy en día, es un honor para mí. Fío, yo me acuerdo mucho cuando te conocí, que me impactó bastante tu historia, o sea, ya hace 3, 4 años que te entrevisté en el podcast de Invertir Joven, que ahí contabas tu historia a detalle, lo vamos a dejar en la descripción y todo, pero para las personas que no te conocen todavía, ¿podrías como mega resumir? Sí. O sea, no quiero profundizar en eso porque ya lo hicimos en el otro podcast, pero para los que no te conocen, como resume el cambio radical que hubo en tu vida un par de veces, yo creo, ¿no? Sí, bueno, de hecho uno de mis mejores amigos lo resumió bastante bien la otra vez y sería como pasé de ser auditora financiera porque estudié administración en la Pacífico, ¿no? Y trabajar 3 años en eso, a luego viajar y peregrinar por todo el mundo en una búsqueda espiritual en la cual estudié 5 profesorados de yoga y luego de los profesorados todo tipo de terapias holísticas y luego me metí a la neurociencia, epigenética, hipnosis y todo tipo de terapias que tengan que ver con la mente subconsciente hasta llegar a regresiones y regresiones a vidas pasadas para luego ser mamá, para luego escribir un libro. Y eso es como el mini resumen, pero el cambio, creo que lo importante de mencionar acá es que hubo un clic en mi vida. Hubo que justo tiene que ver con este tema de salud mental, ¿no? Yo trabajaba demasiadas horas y solo trabajaba con la mentalidad de necesito salir de acá para mis siguientes vacaciones, para irme de viaje. Y un día, de pronto sentí que ya no daba más. En paralelo a mi trabajo de auditoría financiera, hacía clases, o sea, yo iba a clases de yoga y sentía que era mi único momento de felicidad y paz real, como que acá esta sí soy yo. Entonces dije, tengo que hacer algo y renuncié, dejé todo y todo lo conocido para irme a lo desconocido, que fue, me compré un pasaje a la India y me fui, ¿no? Y así empezó la aventura de viajar por 55 países a lo largo de estos 8 años que seguí viajando hasta hace poco que me convertí en mamá, ¿no? Pero no lo cambio por nada. Al inicio nadie creía en mí, ni siquiera mi familia. No era como, les daba miedo porque era como, ¿cómo vas a dejar tu trabajo seguro de toda la vida en auditoría financiera, en la línea de carrera que tienes, la carrera que estudiaste, para ser profesora de yoga? Era como, ¿qué te pasa? ¿No? Pero yo sabía que eso era lo que quería hacer. No solo ser profesora de yoga. Empecé por ahí,
pero sabía que me quería dedicar al bienestar y a encontrar las respuestas que no encontraba en mi corazón, ¿no? Como que ¿por qué el ser humano sufre tanto y qué podemos hacer al respecto? Así que ese es un poco el resumen, creo. Sí, si quieren saber toda la historia completa de Fío hasta hace un par de años, pueden ver el episodio que tenemos en Invertir Joven, que se los voy a dejar aquí abajo. Hay algo que tú mencionaste que me llamó mucho la atención. Hay muchas personas que nos pueden estar escuchando y claro, o sea, hay muchos emprendedores, muchas personas que trabajan y están todo el día trabajando y pueden estar en una situación similar a la que tú estuviste hace unos años, ¿no? En el sentido de trabajas todo el día, solo esperas a que lleguen tus vacaciones o que llegue el fin de semana o a que llegue ese momento en el que sales de la rutina, que en tu caso era también el yoga. ¿Cómo puedes tú cambiar esa circunstancia o qué te llevó a ti a tomar esa decisión que tal vez puedas compartir con las personas que te escuchan? Yo me di cuenta que no era feliz con mi vida tal como estaba. Ahora, es verdad que a lo largo de todos estos años sí he conocido a personas que les apasiona realmente su trabajo en oficina y les encanta el de 9 a 5 y les gusta la seguridad de estar contratados, les encanta la gente de la oficina, pero a la vez viven con mucho estrés laboral. Entonces quiero irme más hacia allá porque de hecho si es que a alguien le pasa que no aguanta su trabajo, igual lo está haciendo, yo diría como que sí se puede tomar acción y sí se puede hacer un plan, una planificación, un planeamiento, ¿no? Y decir, ya, voy a renunciar y voy a dedicarme a lo que realmente quiero hacer en la vida, porque venimos acá para vivir, no para sobrevivir. Pero para las personas que sí les gusta su trabajo, pero a la vez lo encuentran muy estresante, yo les diría aprendan a meditar. Es muy importante, así lo resumo en eso. Aprendan a meditar, empiecen, busquen o clases de meditación o un aplicativo de meditación, meditaciones guiadas en YouTube, porque la meditación tiene múltiples beneficios, pero entre ellos es que justamente te empieza a quitar todo el estrés que tienes acumulado. O sea, no solo es el estrés actual, sino todo el estrés que vienes cargando a lo largo de todos los años. Te regula todo el sistema nervioso, de modo que disminuye mucho la ansiedad. Pero esa es solo como la puntita del iceberg, ¿no? Uno piensa en meditación y piensa como que, ay, calma, ok, menos estrés, menos ansiedad, pero en verdad hay mucho más que eso. Te da más claridad, te da más orden, incrementa muchísimo tu productividad, te aumenta la capacidad de solucionar problemas, porque empieza a enviar más sangre a una parte del cerebro que es la corteza prefrontal y eso hace que en vez de enviarla a otra parte del cerebro, que es la amígdala, en donde solamente quieres huir o correr porque estás en alerta, ¿no? En esa parte del sistema nervioso simpático, entonces, por el contrario, todo se empieza a regular a nivel de cerebro, empiezan a cambiar incluso los tamaños de las partes del cerebro con la meditación. Por ejemplo, si sufrí trauma, voy a tener el hipotálamo más pequeño. Y con la meditación se puede agrandar ese hipotálamo. O sea, hay mucho de ciencia detrás, ¿no? Pero en resumen, ¿por qué meto la ciencia? Porque es más creíble. Cuando uno escucha del cerebro y de las partes y de cómo se transforman, entender, ok, la meditación sí funciona. Entonces, ¿cuánto tiempo meditar al día? 5, 10 minutos. O sea, empezar por algo. Y así no lo llames meditación, llámale tu momento de pausa. Ok, este es mi momento de pausa, voy a respirar un ratito. Si yo hago 1, 2, 3 pausas al día, entonces definitivamente va a cambiar la relación que tengo conmigo misma y por lo tanto va a cambiar el desempeño en el trabajo y va a disminuir mucho más el estrés, porque no todo es trabajo. Necesitamos destinar energía a nosotros, a nuestras relaciones, a nuestros vínculos y a tantas cosas que necesitamos, ¿no? Me parece súper interesante lo que mencionas. ¿Cómo alguien, o sea, y mencionaste algunas formas, pero de manera concreta puede empezar a meditar? O sea, ¿qué aplicación sugieres? Entiendo que hay distintos tipos de meditaciones que puedes hacer. Ujú. Entonces, alguien que nos escuche que diga, ok, como estoy teniendo una vida de tal manera, quiero cambiarla, quiero empezar a meditar, ¿qué podría hacer concretamente para empezar? Bueno, concretamente uno puede simplemente poner una música suave, tomar una inhalación profunda y al exhalar por boca y soltar como todo el estrés, como que inhalas
Y luego dices, ok, acá lo suelto todo. Y ya solo eso, solo exhalar más largo que inhalar, va a hacer que el sistema nervioso empiece a escuchar el mensaje y decir, ok, acá estamos restaurándonos y nivelándonos. Entonces, si es mientras lo escuchan, lo pueden hacer. No pueden poner pausa ahorita, ok, voy a probarlo. Y lo otro es poner es que hay miles de meditación en YouTube o en Spotify o en Apple, ¿no? Hay un montón de meditaciones. Ahora, yo tengo un curso de meditación espectacular, de verdad, que también se puede encontrar en mi página web. Y eso es para cualquier persona que quiera aprender a meditar. Así que también ahí hay otra herramienta. Y el curso se puede tomar en cualquier momento del día, ¿no? O sea, ¿cuál es tu página web? Menciónala para... fiorelafuentes.com. Fiorella con doble L. Sí. Buenísimo. Fío, me comentaste que has viajado a más de 55 países, o 55, sí. Y me da mucha curiosidad porque, o sea, yo también he viajado bastante, no he llegado a 55, pero ¿cuál consideras que es el principal aprendizaje de estos muchos viajes y muchos años que has estado pasándote ahí por el mundo? Conocer personas y estar en la naturaleza. ¿Y por qué? Porque viajando conoces a personas de una manera más libre. No sé si te ha pasado que a veces estás en otro país o en otra ciudad y de pronto te da el reinventarte. Como que dices, ay, espérate, acá nadie me conoce. Así que puedo ser quien yo quiera ser. Entonces te cuestionas la identidad que tienes tantas veces, y yo me la he cuestionado en todas las ciudades que he estado, porque he estado en 55 países, pero por lo menos en 250 ciudades. Entonces es como que ver a otra persona, al final dicen que tú ves a otra persona, la miras a los ojos y puedes ver la historia de su alma, ¿no? Uh-huh. Y yo cuando miro a las personas a los ojos y converso con todos, converso con el señor que me lleva del aeropuerto al hotel, converso con el que está en el counter, quiero escuchar sus historias, les pregunto sobre su país, les pregunto y aprendo tantas cosas de la gente. Cada persona, de acuerdo al idioma que habla también, por eso también hablo 5 idiomas, porque me encanta entender cómo a través de los idiomas hay distintas expresiones culturales. Yo creo que si hubiera elegido una carrera más, sería una candidata a antropología, porque me encanta observar mucho. Y todo eso, ¿por qué te sirve? Porque te acerca más a ti, te devuelve a tu historia, te hace sentir como, ah, mira, en verdad las cosas no son como yo las creo o las pienso, o como me enseñaron en el colegio, o como me enseñaron mis papás necesariamente, sino que hay mucho más que eso. Y creo que parte de transformarse es cuestionarse todo el tiempo. Y bueno, la naturaleza porque sana. Entonces, eso sí, para mí es un elemento clave. ¿Qué idiomas hablas? Bueno, además del español, estoy considerándolo en los 5, pero... Sí, obvio, no, está bien considerado. Inglés, francés, italiano y portugués. Wow, es bastante. Me encantan los idiomas, pero son parecidos. Español, inglés y ya estoy. Fío, me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le podrías dar a las personas que quieren empezar a tener este desarrollo personal, mejorar tal vez en este tema de salud, bienestar? O sea, ¿tú cómo empezaste? ¿Fue con el viaje o fue tal vez con un libro, tal vez con un curso, con algún pensamiento? Qué buena pregunta. Yo me acuerdo que empezó todo porque a mí me encanta bailar y estaba en la Pacífico. Uh-huh. Y de pronto los horarios de clases de baile son fijos, ¿no? Martes y jueves a las 7, por ejemplo. Y con la Pacífico era imposible. Era como a veces te amanecías haciendo un trabajo. Entonces tuve que dejar el baile, pero necesitaba algo que me dé un escape a un segundo de el estrés de la universidad. Y por ahí escuché yoga y vi y era como, no tienes que seguir una coreografía ni una hilación. Entonces puedes aparecerte en cualquier clase de yoga a cualquier hora. Claro. Así que así empecé, como por hacer algo distinto. Empecé por ahí y luego llegó a mis manos en el año 2015 el libro de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros. Por ahí fue, y también el de Eckhart Tolle, El poder de la hora. Esos fueron los primeros libros que me acercaron a todo este tema. No, creo que el de Brian Weiss llegó después. El primero fue el de Eckhart Tolle, Muchas vidas, muchos maestros. Estoy rememorando. Pero esos fueron los
los libros y la clase de yoga fue ese acercamiento. Fue así de práctico y simple, pero a partir de ahí empecé a descubrir que era un mundo infinito, ¿no? Qué chévere, me encantan esos dos libros. Yo los leí, muchas veces, muchos maestros, yo los leí muy joven, como que fácil 2010 o por ahí. Wow. Y eso me lleva al siguiente tema. Wow. Has escrito un libro que es este que está apareciendo aquí Sí. y también está apareciendo atrás tuyo. Se llama De esta y otras vidas. Ajá. Acá dice, ¿no? Un libro de regresiones y experiencias del alma. Cuéntanos, antes de contarnos el libro, quiero que nos cuentes tu historia con regresiones, pero antes de que nos cuentes eso, hay que definir qué es una regresión. Ajá. Y después de que definas eso, ¿cómo te puede ayudar una regresión? Porque hay mucha gente que cuando definas regresión puede creer o no creer. Pero Totalmente. luego está la pregunta que yo creo que, y ahora más tarde yo puedo contar también mi experiencia, es ¿para qué sirve una regresión, no? Entonces, Sí. ¿qué es y para qué sirve? Totalmente. Bueno, empezando por el principio, soy hipnoterapeuta y terapeuta certificada en regresión a vidas pasadas. Primero me certifiqué como hipnoterapeuta con Marisa Peer y luego como hipnoterapeuta, pero también como terapeuta con regresión a vidas pasadas con el mismo Brian Weiss en Nueva York, en Estados Unidos. Así que, bueno, aquí empezando por qué es una regresión. Una regresión es básicamente, como dice la palabra, regresionar o ir hacia atrás a un momento pasado de tu vida. Ahora, en las regresiones la diferencia de simplemente que yo te diga, Cris, ¿te acuerdas de tal momento pasado? Y que tú me digas, sí, me acuerdo que cuando tenía 7 años pasó esto. En una regresión como tal, normalmente vas a lo que no te acuerdas, pero que tu mente subconsciente sí se acuerda. Entonces, esa parte que no sabemos, que sabemos pero que está, y que en realidad es el 95%, o sea, las decisiones que tomamos, la forma en la que vemos el mundo, lo que atraemos a nuestra vida está determinado en un 95% por nuestra mente subconsciente y solo 5% por la consciente. Así que la mente subconsciente tiene muchísimo peso, por lo tanto ver qué hay ahí es de mucha utilidad. En una regresión lo que hacemos es ir hacia ese pasado. ¿Y cómo se hace? A través de una guía, ¿no? De meditación o de hipnosis, usando distintas herramientas. Y esa regresión puede ser a un momento temprano en la vida, en la niñez, que es generalmente los momentos que no nos acordamos entre los 0 y 6 años. Puede ser al útero de la madre o puede ser incluso a una vida pasada, ¿no? Hasta ahí está. Hasta ahí me está. dejo entender Sí, más o menos. yo creo que está perfecto la parte de la definición. Sí. Cuéntanos, ¿para qué sirve? O sea, ¿por qué una persona quisiera regresionar al pasado? Claro, porque bien uno dice, enfócate en el presente, vive el presente, no estés viendo el pasado, ya el pasado fue. Y muchas veces decimos eso por lo que nos acordamos del pasado. Y paréntesis acá, una regresión también te puede llevar a un evento pasado que sí recuerdas, pero que necesitas por alguna razón ir ahí porque la interpretación que le diste estaba distorsionada en ese momento. Necesitas entenderlo desde tu adulto actual para sanarla, ¿no? Uh-huh. Entonces, todas estas experiencias lo que hacen es que las experiencias negativas, ojo, ¿no? Porque uno quiere regresionar generalmente para sanar una experiencia negativa, pero también puedes ir a una experiencia bonita. Una experiencia negativa porque hay trauma, hay emociones atrapadas, hay creencias que se forman a raíz de estos traumas y emociones que no nos acordamos que hemos vivido, que no estamos muy conscientes que los interpretamos de esa manera. Y eso está determinando cómo vemos la vida hoy y los vínculos que tenemos hoy, el amor propio que tenemos, ¿no? O, por ejemplo, a veces hay personas, te pongo los casos, ¿no? Hay personas que vienen y me dicen, no entiendo, me llevo horrible con mi papá, pero no comprendo por qué. Y no hay un motivo, simplemente no se da este vínculo, pero hablamos, nos esforzamos, nada. E hicimos una regresión, fuimos a una vida pasada, vimos cuál era el origen de ese rencor que había desde una vida pasada y de pronto, como por arte de magia, ese vínculo mejoró sustancialmente. Y lo loco fue que fue
por parte del papá que no había tomado la regresión, de pronto se empezó a portar distinto. Ahora, ¿es por arte de magia? No. Es que se hace lo que se llama una sanación cuántica, que a nivel de vamos a ese momento y no basta con mirar ese momento del pasado. Porque si yo te llevo a un trauma, no te digo, Cris, vamos a ir y de pronto tienes 5 años y estás viendo esto y tú me empiezas a contar, te digo, ok, ya, perfecto, lo vimos. Listo, Cris, terminó la sesión. Imagínate, Claro. hay un concepto en trauma que es la retraumatización y que eso es un poco peligroso, ¿no? Si hay alguien que no es experto y hace una regresión y simplemente te deja en la memoria, te deja las cosas sin resolver. Es muy importante que se resuelva, que en ese momento ahí es donde entro yo con todas las herramientas a decir, ok, vamos a hacer esto, y ahora di esto, y ahora haz esto, y ahora siente esto. Y todo se resuelve ahí para que luego esas emociones se puedan soltar. Porque muchas de las otras cosas por las que me buscan son fobias, dolores crónicos, enfermedades, imposibilidad de concebir un hijo. De hecho, uno de los casos del libro es una de mis clientas que después de tratar todo tipo de métodos, 2 años, dijo, ya bueno, voy a hacer una regresión. Tuvimos un par de sesiones y ya ahorita ya está bastante avanzada en su embarazo y está súper contenta Qué a chévere. puertas de tener a su bebé. Así que sí, sirve muchísimo para liberar todo ese peso emocional que cargamos y que no tenemos por qué cargar si tomamos acción, ¿no? Podemos vivir mejor de lo que estamos viviendo. Ese es el mensaje. Me parece muy chévere y de hecho yo personalmente sí creo en las regresiones. No sé si hay gente que no cree, me imagino. Yo sí creo porque yo cuando era chico hice una regresión, de hecho, porque mi mamá también creía en estos temas, entonces como que llegó una persona que guió y hizo esto, ¿no? Y yo me acuerdo y fue súper interesante, la verdad. Te abre mucho la mente. Yo creo que está bien creer o no creer, pero a mí personalmente me gusta probar y experimentar y si te sirve algo, pues está bien y a mí creo que en ese momento me sirvió. Eh, lo siguiente que te quería preguntar es, tú acabas de escribir este libro que me parece súper chévere. Todavía no comencé a leerlo, pero lo voy a leer ahora que ya está firmado. Eh, te quería preguntar, ¿cuál es el propósito que tienes con este libro? Bueno, es una muy buena pregunta. Me tocas ahí una... Por muchos años, yo he sentido que he venido escondiendo un poquito mi trabajo. ¿A qué me refiero? Y suena como que no, ¿qué? Si tienes un perfil público, si posteas, pero en verdad la parte más íntima de mi trabajo, que era todos estos casos de personas que de alguna manera cambiaba algún aspecto de su vida importante o que transformaban su vida y eran en mis sesiones 1 a 1, yo lo tenía muy oculto. De hecho, nunca decía por redes que yo hacía sesiones 1 a 1, por años como que lo oculté un poco. Sin embargo, siempre estaba llena de clientes porque el boca a boca era muy fuerte. También sentía que si revelaba mi trabajo me iban a buquear más sesiones y yo no sabía si estaba preparada para más en ese momento porque vivía viajando por todo el mundo y quería vivir más libre. Por otro lado, también sentía que iba a haber mucho peso de expectativa, ¿no? ¿Qué pasa si revelo mi trabajo y digo y cuento todos los casos de éxito que ha pasado? O, bueno, estos no son todos los casos de éxito, son una muestra de todos los casos de éxito. Y de pronto todo el mundo espera que resuelva su vida, ¿no? Como que sentí un montón de tensión que por años quise un poquito como ocultar por miedo a mostrarme. Hasta que vi a mi hijo y cuando lo vi recién nacido, ahorita él tiene 4 meses, dije, ya, ¿qué te pasa? Y también era como que recordaba la conversación que habíamos tenido, porque tú me impulsaste mucho a escribir este libro y eres mi inspiración, lo sabes. En todas nuestras conversaciones, en todos nuestros encuentros, era como, Cris, quiero escribir mi libro, y tú como que escríbelo, hasta que finalmente sucedió, ¿no? Pero fue ese momento cuando dije, esto es algo bueno, esto está ayudando a personas. Ya eres mamá y tienes a tu hijo y ¿qué sigue? O sea, vas a acompañarlo en la vida, pero ¿por qué te cuesta tanto mostrar tu trabajo al mundo? Entonces, mi objetivo es mostrar esta manera alternativa de terapia, de sanación,
porque creo que le puede hacer muchísimo bien a muchas personas, ya sin miedo de mostrar mi trabajo también. Y creo que va a ser muy bonito. Y también lo otro que me impulsó, como algo más pequeño, pero que también es importante, es que me di cuenta que ya no podía llegar a las personas como quería. O sea, tengo la agenda buqueada ahorita hasta marzo de sesiones y la tengo cerrada momentáneamente, la voy a reabrir muy pronto. Pero me escriben todos los días por sesiones 1 a 1 y todos los días quieren separar. Y dije, ¿qué hago? Yo quiero poder llegar a más personas, pero no puedo clonarme. Claro. ¿Cómo hago algo que pueda hacer que llegue a más? Así que un libro es perfecto porque así muchas personas pueden tener un poquito de mi esencia en sus casas. Y sí, eso me hace muy feliz. Me parece genial, ¿no? Te felicito y creo que va a ser todo un éxito y eso espero que te vaya súper como te está yendo. Justo mencionaste ahora, acabas de ser mamá hace 4 meses. Sí. Felicidades, obviamente. Gracias. Pero te quería preguntar, ¿cuál es el principal aprendizaje, no solamente estos 4 meses, sino de los 9 anteriores, de todo este proceso de ser mamá? Resiliencia. Lo podría resumir en esa palabra. Creo que una mujer que decide ser mamá, porque hay mujeres que deciden no ser mamás y eso también está perfecto, ¿no? Cada una viene con lo que desea hacer, pero una mujer que decide ser mamá no se da cuenta lo fuerte que es hasta que tiene un hijo, desde el embarazo, ¿no? Es como que te das cuenta que no hay nada que te pueda tumbar, y más cuando ya tienes a tu hijo en brazos, y la resiliencia es esa capacidad de hacerle frente a la adversidad, ¿no? Y de superar cualquier cambio, cualquier mal momento, cualquier trauma incluso que suceda, tú vas para adelante y tienes una respuesta que emocionalmente vas manejando las cosas, ¿no? Mientras más resiliente, menos te afecta el trauma, por ejemplo. Y sí, para mí fue como wow, en momentos, he tenido momentos difíciles en el embarazo y luego del parto tuve una hemorragia posparto súper fuerte en la que sentí que podía ser como chau. Y a pesar de eso, estando como que convaleciente y súper débil, quedé con anemia ferropénica, de hecho hasta ahora tengo un poquito, pero ya estoy cada vez mejor. Empecé a recopilar todo mi trabajo cuando Benja tenía 5 semanas de nacido y fue ahí que empecé a hacer mi catarsis de escribir este libro. Así que ser mamá definitivamente me dio eso, muchísima fuerza, muchísima garra para decir voy a cumplir mis sueños porque ya, si no es ahora, ¿cuándo? Wow, sí, es fuertísimo eso que hayas escrito el libro, sobre todo en esas semanas de embarazo y posparto, es impresionante. Yo te quería preguntar por un último tema que me llama mucho la atención. Justo en la temporada 1 tuve una entrevista con David Fishman de su último libro, que es justamente de sanar el niño interior. ¡Qué lindo! Entonces, a mí me pareció un tema súper interesante. Después de esa entrevista me quedó claro que todos tenemos algún tipo de trauma de cuando éramos niños, seamos o no seamos conscientes. Entonces, ¿cómo tú manejas, por ejemplo, o mejor dicho, no tú, cómo alguien puede sanar a su niño interior desde tu punto de vista? Qué linda pregunta, y es una de las preguntas que más me hacen. Me la hacen no solo en entrevistas o amigos o familiares, sino que me la hacen en todos los retiros y cursos, siempre que alguien levanta la mano es ya, pero ¿cómo sano a mi niño interior, no? Y para mí sigue siendo un camino. O sea, yo sigo en proceso de sanar y no sé si este proceso realmente acaba, pero sí puedo decir que definitivamente mejora mucho y cada vez más. Una de las primeras cosas que uno puede hacer así de práctico es cerrar los ojos un momento y buscarse hacia adentro y preguntar, imaginarse como a su pequeño yo de 4, de 5 años y buscarla, tal vez un encuentro como en un jardín mágico o en algún lugar que solían compartir. Planear un encuentro en algún lugar donde la persona se sienta cómoda, ¿no? Puede ser en la playa, puede ser en un jardín, puede ser en la habitación de una casa.
e ir y preguntarle a tu niño, ¿cómo estás? ¿Eres feliz? ¿Te sientes amado? ¿Te sientes amada? Y ya esas preguntas, solo decirlas, seguro que te van a hacer llorar, que te van a sacar lágrimas en ese momento. Mira, yo lo estoy diciendo y ya siento como la fuerza que tiene. Y vas a escuchar las respuestas, porque ahí te escuchas y tu niño sabe y tu niño te va a decir. Porque si tu niño de 5 años no estaba feliz, te va a decir, estoy triste, no me siento amado. ¿Por qué no te sientes amado? Y te va a decir, porque mamá no está, trabaja todo el día, o porque papá se fue de la casa, o porque la abuela a veces se queda dormida y siento que me abandona. O sea, la interpretación que tienen los niños de la realidad es tan distinta a la de los adultos y para ellos ese es el peso del mundo. Y ese es el trauma. Lo que nosotros vemos como, ay, pero fue esto, no, para un niño es fuerte y puede ser inmenso y puede ser todo su mundo. Y desde ahí decirle, ahora yo estoy acá. Y hay un concepto en sanación de niño interior que se llama reparentar, que es muy potente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú te haces, ahora tú eres padre de tu Cris de 5 años. Yo soy madre de mi Fiorella de 5 años. Y yo voy a ser la mejor madre, el mejor padre, ¿no? Padre y madre, yo me reparento para que luego esa niña sepa que me tiene a mí, que no necesita, si quizás quise escuchar más palabras de afecto o de aprobación de mi mamá o de mi papá y no las tuve, o quise recibir abrazos y quizás en mi familia no era usual recibir abrazos o besos o un te amo, pero yo sentía que sí lo necesitaba porque lo necesitamos. La realidad es que lo necesitamos. Ahora te lo puedes decir tú, desde tu yo adulto. Te abrazas, te amas y mientras vas visualizando esto y prometiendo a tu niño interior que vas a estar ahí, tú te abrazas, así físicamente mientras lo haces, ¿no? Y es súper sanador. Sé que todo este proceso que he escrito no es tan fácil que uno ahorita acabe de escuchar estas palabras, este podcast, y se siente y diga, ok, lo voy a hacer. Algunos lo harán y otros dirán, ay, qué difícil, ¿por dónde empiezo? Por eso es que también es muy bueno hacerlo de la mano de un terapeuta, ¿no? Ahora, yo como terapeuta hago estos procesos, es mi día a día. Sanación de niño interior es uno de mis temas favoritos y de hecho, gran parte de lo que vemos en las regresiones es eso, porque no todas las regresiones que hago son a vidas pasadas. De hecho, hago muchas más regresiones a esta vida y justamente llegan a episodios que no se acordaban, ¿no? Me dicen, tengo 4 años y estoy escuchando que mi papá y mi mamá se están gritando y mi mamá dice esto y mi papá dice esto y cómo te sientes y empiezan a llorar y ves a una persona de 45 años llorando como una niña de 5 años porque en ese momento es la niña de 5 años que está recordando su historia. Entonces, ahí todo esto que yo he descrito de cómo sanar al niño interior, y hay muchas más herramientas, pero he dicho como lo base, lo empiezo a aplicar guiando amorosamente a la persona y es sumamente liberador. He visto a las vidas de muchas personas transformarse solo gracias a estos momentos. Wow, qué fuerte. Yo creo que es súper importante. Yo justo ahora estaba acabando de leer este libro que te conté de David y tomas conciencia, ¿no? O sea, te das cuenta de que, oye, en verdad esto existe y explica muchas de las cosas de tu presente, ¿no? De algunas de las acciones que, cómo tú actúas ahora, cómo tú piensas, por qué algo te afecta más, por qué algo te afecta menos. Es interesante, o sea, ese tipo de introspección. Sí. Y, Fío, bueno, quiero agradecerte por este espacio, pero antes de terminar, tengo 5 preguntas como quiero hacer así para esta temporada. Estoy cambiando las preguntas por temporada. Qué buena, ya. Que son 5 preguntas más o menos rápidas. Vamos a verlas. Perfecto. Ok. Primera pregunta. Algo simple que hagas ahora y que creas que todo el mundo debería de hacerlo, que todo el mundo podría implementar en su rutina. Meditar, sin lugar a dudas. Buenazo. Meditar. Segunda pregunta. ¿Libro favorito? Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. ¿Frase favorita? Esto también pasará y un día a la vez. Te dije 2. Una palabra clave que se te venga en este momento. Amor. Fue lo primero que será porque estamos hablando de todo esto del niño interior, pero
Amor, hay que tener presente al amor. Y la última pregunta es, ¿algo que te hubiera gustado aprender antes en la vida? Wow, definitivamente sobre el niño interior, sobre el amor propio, sobre la meditación, todo este mundo de salud mental, me hubiera encantado aprenderlo antes. Yo tengo alumnas, clientas que llegan a mí con 14, 15 años y digo, yo a los 14, 15 años estaba juergueando en alguna discoteca de chibolos y digo, wow, qué nivel de conciencia. Yo recién empecé con todo esto a los 23, pero sí sentí que todos esos años estaba un poco perdida en esa adolescencia, ¿no? Como que siento que me habría ayudado muchísimo conocer más de estos temas. Chévere, opino lo mismo. A mí me hubiera servido saberlo antes también. Fío, ya para terminar te voy a prestar tu libro, que bueno, este es mío, te lo voy a prestar para que lo muestres a la cámara y que les cuentes dónde pueden encontrarlos. Bueno, este libro que he escrito con mucho amor lo pueden encontrar en todas las principales librerías de Lima, ¿no? En Crisol, en Books & Co, en Ibero, en El Virrey. También lo van a encontrar en Busca Libre y muy pronto en Amazon. Buenísimo, Fío. Muchas gracias. Gracias a ti.